La verdad es que es interesante aprender de temas tan diversos y poder aportar un poco de la experiencia que traemos. Los que vienen de fuera, bienvenidos a México. Yo vengo de una tierra muy mexicana, de la tierra del tequila, de la tierra del mariachi, y espero poder aportarles algo de esta experiencia que tenemos en la unidad de falla intestinal donde colaboro, y como ya lo comentaron, también aportando un poco de esta perspectiva de medicina funcional que hemos aplicado también en este tipo de pacientes. Vamos a iniciar con ello. Lo primero es situarnos. Esta falla orgánica es una falla que muy pocas personas reconocen. ¿Sí? Es de las fallas orgánicas de las que menos se habla. Se habla mucho de falla hepática, falla renal, falla ventilatoria, pero falla intestinal, siendo el intestino un órgano tan importante en aspectos inflamatorios, inmunológicos, de digestión y asimilación de nutrientes, pues debería ser algo bastante importante, y se define como tal un paciente en falla intestinal cuando la misma función o capacidad digestiva no es suficiente para poder garantizar ese mínimo de líquidos, electrolitos y nutrientes para obviamente tener un sano crecimiento y desarrollo. Esta falla se clasifica, son 3 tipos. La primera es algo agudo, que normalmente se autolimita, muchas veces en el postoperatorio. Pero luego viene una falla tipo 2, que es muy agresiva porque el paciente puede estar séptico. Son pacientes con condiciones de inestabilidad metabólica, con grandes retos en su manejo, y pueden llegar a requerir suplementación intravenosa por semanas o meses para poder literal salvar la vida. Y si no se manejan bien, estos pacientes pueden caer en falla intestinal tipo 3, que se vuelve crónica y muchas veces irreversible, como es en el caso de resecciones masivas, síndrome de intestino corto, o también en algún caso donde hay parálisis del intestino, cuando hay un tema funcional como dismotilidad. Entonces estamos hablando de pacientes que empezaron con alguna cirugía, muy probablemente, se complicaron de un procedimiento, de una anastomosis, o tuvieron algún trauma abdominal, ¿sí? Y este proceso séptico a veces genera algo que se llama abdomen catastrófico, hipertensión intraabdominal, abdomen hostil, ¿sí? Que al mismo tiempo el paciente está séptico, tiene un proceso infeccioso con una respuesta inflamatoria sistémica severa, y estos pacientes pueden tener peritonitis generalizada o hacer algún tipo de abscesos intraabdominales. Imagínense el escenario de un paciente con el trauma metabólico de una cirugía o de un trauma, más el proceso séptico, y que además les tienen que manejar el abdomen abierto porque hay hipertensión intraabdominal, como también existe la hipertensión intracraneal. Entonces son pacientes que insisto, el abdomen el mesenterio se retrae, hay mucho edema intestinal, es complejo que estos pacientes puedan realmente tolerar la alimentación como estamos acostumbrados, y esto puede llevar en muchos casos a que el paciente forme fístulas, que quizá la mayoría hemos escuchado hablar de algún tema de fístulas, puede tener hernias abdominales, y lo más importante, tiene mucha afectación a su estado nutricional y a su estado funcional. Entonces, nosotros en la unidad trabajamos de forma interdisciplinaria y nos dimos cuenta que estos pacientes no estaban siendo abordados con una metodología o un concepto alineado, sino que literal cada cirujano, como le tocara, le llegaba y se persinaba y hacía lo que podía. Y evidentemente eso implicaba una muy alta mortalidad de los pacientes. Entonces hicimos un consenso Delphi y nos dimos cuenta que había varios escenarios distintos que en estos pacientes podrían presentar. Un escenario 1, ¿sí? Donde después de una manipulación intestinal, una cirugía o de una anastomosis, el paciente tempranamente daba datos de sepsis, de fuga del contenido intestinal, una peritonitis difusa temprana. Y es una manera de manejar los pacientes cuando llegan en este escenario. Y son pacientes que muchas veces llegan con drenajes, ¿no? Los pacientes muchas veces llegan diciendo, bueno, ya está drenando hacia afuera lo que está fugando. Y llegan con alimentación endovenosa, que es parte de mi especialidad, y dicen, bueno, ya lo estoy nutriendo, es una fístula y va a cerrar. El gran problema es que eso no es una fístula, eso no está controlado, no hay ningún tipo de trayecto, el paciente está fugando, y si no lo reoperan y controlan ese proceso, pues obviamente la sepsis va a generar la muy elevada mortalidad. Hay un segundo tipo de pacientes que justamente es el escenario 2, como le llamamos, donde el cuerpo sabiamente se defiende. Y cuando la fuga no es tan grande, el cuerpo tiene la capacidad de contenerla. ¿Y cómo la contiene? Pues formando abscesos. Trata de formar un absceso para que aquello no sea, justamente no exista una peritonitis difusa. Es mejor una infección intraabdominal contenida a una infección intraabdominal afectando toda la cavidad, que además se vuelve obviamente un proceso o una afectación sistémica. Entonces el cuerpo solo muchas veces drena espontáneamente esto, ¿sí? Tratando obviamente de exteriorizarlo, y forma un trayecto fistuloso. Y a veces se requiere poner un drenaje, ¿sí? De forma radiológica o quirúrgica, y entonces alrededor del drenaje se va formando un trayecto fistuloso, y es la manera en la que el cuerpo lo puede controlar, o los médicos, si son pacientes que no están tan inestables,
que pueden estar en domicilio, que van a estar drenando material intestinal, a veces bajo gasto, a veces mucho gasto, que pega en electrolitos, pega en líquidos, en nutrientes, y pueden tener un orificio fistuloso que se puede detectar también por radiología, obviamente clínicamente. Y tenemos un tercer escenario que probablemente es el más complejo porque el paciente, además de esta manipulación, tuvo varias operaciones. Le pasó lo que dijimos en el escenario 1, escenario 2, pero no se actuó de una manera protocolizada. El paciente se estuvo reoperando, se dejó por tiempos muy prolongados el abdomen abierto con la famosa terapia de succión o de vacío negativo, VAC, que muchas veces puede perpetuar la fuga, ¿sí? Y esto genera algo que se llama fístula enteroatmosférica, donde ya no hay un trayecto del intestino a la piel, no es enterocutáneo, literal el intestino está expuesto a la atmósfera y obviamente es mucho más dramático desde el punto de vista de calidad de vida, porque son pacientes con grandes defectos de la pared y una exposición del intestino. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos qué tipo de pacientes y logremos optimizar, ¿sí?, su estado nutricional. Y hay aspectos que son críticos en estos pacientes. Obviamente, quien hace nutrición debe de saber manejar también aspectos de líquidos y electrolitos. Debemos de lograr un control metabólico del paciente, que sus glucemias no se salgan de control por la inflamación, la inmunosupresión y el estrés oxidativo asociado. Se modula la inflamación de varias maneras, ¿no? Algo importante es siempre pensar cómo optimizar funciones como la defensa o el sistema inmunológico o como la cicatrización misma, y estimular el tracto digestivo, mantenerlo más funcional el tracto digestivo, la microbiota, la capacidad de la vellosidad de asimilar nutrientes, evitar traslocaciones, infecciones secundarias y que siempre logremos balances neutros de energía y de proteína, que no esté el paciente hiperalimentado como esto fue hace 30, 40 años, pero tampoco que quede corto en la alimentación porque los pacientes se desnutren y evidentemente no tienen la capacidad funcional de salir adelante, y lo mismo sucede con la proteína. Entonces, para lograr eso, obviamente, muchas veces necesitamos varias formas de nutrir, ¿sí? Se puede estimular el tracto digestivo con nutrición enteral, perspectiva, insisto, funcional, decir qué estoy logrando, ¿no? Que no se deteriore tanto la capacidad de la vellosidad, que no haya traslocación, que haya mejor asimilación, que el sistema inmunológico se estimule, que se module la inflamación, pero va a ser muy complejo, ¿sí?, que se puedan cubrir los requerimientos por ahí. En estos pacientes a veces logras cubrir 20, 25% de los requerimientos. ¿Y lo demás por dónde? Pues lo demás tiene que ser una nutrición mixta combinada con nutrición parenteral, donde no es nada más aportar calorías, sino hacerlo de una manera con inmunonutrición puedas ayudar a estos pacientes a salir adelante y evolucionar bien. Entonces, recordando el escenario 1 que les planteábamos o que planteamos en la unidad de falla intestinal como una presentación temprana, una peritonitis difusa, tenemos un protocolo específico de acción, ¿sí?, donde se integran acciones interdisciplinarias de varias áreas, la nutricional, la psicoterapéutica, la de rehabilitación física, la infectológica, la quirúrgica o el manejo médico, hasta manejo del dolor, que son temas que se han manejado aquí, pero nosotros lo que tenemos que tener claro es que si el paciente está séptico y tempranamente nos dimos cuenta, el cirujano tiene que actuar y reoperar inmediatamente a ese paciente. No hay buena nutrición para la inacción del cirujano ahí. Obviamente, en la forma de que tenga tomografías, tenga la manera de identificar si puede suturar donde está fugando, si puede volver a hacer una anastomosis, pero tiene que controlar, o tiene que hacer un estoma, pero tiene que controlar eso porque si no se perpetúa el proceso inflamatorio y de inmunosupresión y de inflamación. Nosotros, mientras estos pacientes, iniciamos nutriéndolos por vía endovenosa, que es la vía que tenemos disponible, pero utilizando aceite de pescado, utilizando glutamina, utilizando altas dosis de antioxidantes, altas dosis de aminoácidos, y obviamente siendo muy cautos con el tema de los carbohidratos por la fácil hiperglucemia que estos pacientes hacen y el daño que les hace. En el caso del escenario 2, que son pacientes no tan sépticos, que a veces nos damos cuenta después de la primera semana, después del día 10, el bundle o el paquete de acciones es totalmente distinto. Aquí el punto crítico es si está gastando poquito o está gastando mucho. Y si el paciente está gastando mucho, pues la nutrición parenteral se vuelve indispensable para recuperarlo hidroelectrolítica y nutricionalmente. Si está gastando bajo, a veces podemos hacer una combinación de estas vías y estar vigilando, porque muchas veces ahí sí logramos que la fístula cierre de manera espontánea, que es lo que siempre tenemos como en la mente cuando hablamos de fístulas. A veces no cierra, pero el paciente está en buenas condiciones y probablemente en 4 a 6 meses pueda reoperarse para que ese trayecto fistuloso sea resecado. Ahora imagínense lo complejo del escenario, ahí está el tercer escenario, donde les decía, ya se expuso el abdomen y tenemos otro escenario muy distinto, donde si llega tempranamente el paciente y no tiene tejido de granulación todavía, hablando de cicatrización,
es muy probable que si lo nutrimos perioperatoriamente, lo puedan reoperar y quizá reconstruir, y le ahorras meses al sistema de salud y al paciente de estar dependiendo de una nutrición intravenosa con los riesgos de catéter asociados. Pero si ya llegó con tejido de granulación, nuestro enfoque cambia y tenemos que prepararlo, primero mantenerlo bien, se hacen protocolos de nutrición domiciliaria por meses, para que después pueda reingresar en las mejores condiciones el paciente, prepararlo incluso nutricionalmente e inmunológicamente para la cirugía, y entonces ya poder reoperarlo y reconstruir ese tracto digestivo. ¿Qué podemos lograr cuando trabajamos de esta manera integrada, interdisciplinaria? No donde cada quien está viendo su parte, sino realmente tenemos un objetivo común. Les quiero presentar, estas son las mortalidades que se han dado en diferentes países, ¿sí? Este es en Latinoamérica, ¿sí? Este es en Holanda, en México, en Argentina, diferentes países y unidades que han reportado su mortalidad, ¿sí? De pacientes con fístula. Incluso muchas de esas unidades excluyen al paciente séptico complicado, que obviamente, como ya lo vieron, nosotros lo tenemos clasificado en un escenario. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, trabajando de esta manera, hemos manejado 114 casos de falla intestinal en 13 años, la gran mayoría en el escenario más complejo de la sepsis, 77 casos, 16 del escenario 3, como podrán ver hay de todo tipo, y lo que implementamos mucha nutrición parenteral, prácticamente el 96% tiene nutrición parenteral, ese es el pivote. Obviamente cuando podemos utilizar una nutrición mixta o rara vez podemos irnos solamente por la vía enteral o por la vía oral, estamos abiertos a ello, pero cada paciente te va diciendo qué tan factible es. Y lo importante, lo interesante es que nuestra tasa de mortalidad es del 4%, y creo que es algo valioso ver que en Latinoamérica, en México, trabajando en equipo, haciendo las cosas distintas, pensando que cuando vean o sepan de un paciente con falla intestinal, no es para que lo maneje a quien le tocó en la guardia, es para que una unidad de práctica integrada en falla intestinal se encargue, porque son casos donde se requiere un manejo altamente especializado e interdisciplinario, hay muchas personas involucradas. El manejo nutricional, médico y quirúrgico de estos pacientes es individualizado, no hay una regla general, no hay un solo producto, no hay una misma fórmula para todos. Y el uso de bundles o paquetes de acciones logran impactar favorablemente en el valor que podamos como profesionales de la salud ofrecerle a nuestros pacientes, y como ya lo vieron, impactamos en el resultado clínico. En este caso, pues es una de las mortalidades más bajas reportadas, y bueno, es la invitación a que podamos pensar como profesionales, no importa en qué área estén, cómo puedo hacer un manejo integrado e interdisciplinario para el beneficio del paciente. Muchas gracias a todos por su atención.